Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecer a los organizadores de PRESID de este congreso por permitirnos participar de este taller. Creo que siempre es útil intercambiar experiencias en lo que es evaluación de técnicas que nos pueden permitir mejorar nuestros sistemas productivos. Este es el caso del tema que vamos a abordar ahora, que son los cultivos de cobertura, la implementación de cultivos de cobertura, en particular en la región central de la provincia de Córdoba, que es el área que incluye a la regional Altagracia. Los que participamos de este trabajo son Lucas Molina, Daniel Cotoras, Cecilia Betorello, bueno, y quienes hablan. Son todos miembros de un equipo de investigación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Bueno, este tema surgió en una reunión que tuvimos hace un poquito más de un año y medio en la regional, donde se planteó la posibilidad de incorporar cultivos de cobertura, y la primera pregunta que surgió, fundamentalmente, bueno, por lógica una región semiárida donde el recurso hídrico es la principal limitante, bueno, si lo implementamos, ¿va a afectar o no la disponibilidad del cultivo posterior? En particular, esta limitante de disponibilidad de agua en esta zona se encuentra acentuada por dos problemas que tenemos además. Por un lado son suelos limosos con un 70% de limo, se plancha fácilmente ante lluvias intensas, y son suelos con pendientes del orden del 1, 2 a 3%. Por lo tanto, ante lluvias intensas el agua escurre, se pierde del sistema junto con el suelo, y eso acentúa la limitante que tenemos nosotros de disponibilidad de agua en los suelos. Bueno, ante esto, bueno, planteamos un programa, digamos, una investigación que dijimos, bueno, la vamos a hacer en dos campos de productores, de miembros de APRESID, campos que elegimos cercanos uno de otro. ¿Dónde está la...? ¿Tiene...? ¿Sí, puntero? ¿Dónde está? No sé si se desconectó, parece. No, después, ¿en cuál estabas? ¿Cómo? ¿En cuál era? Ponerlo aquí, en el anterior, por favor. Cuando... Sí. Ese. Cuando vos tocas directamente te lo saca de presentación. Bien. Con este vas, con este venía, sí. Y tiene el puntero ninguno más. Perfecto. Bueno. Dos campos ubicados cercanos uno de otro, una distancia aproximadamente de 4 kilómetros, con suelos muy semejantes, son apleustoles énticos de textura franco-limosa y con una pendiente promedio en los dos, en los lotes que trabajamos, del orden del 1 al 1,2%. En el ensayo que diagramamos, hicimos dos tratamientos, uno que fue el testigo, donde no se sembró cultivo de cobertura en el periodo invernal, y otro que sembramos centeno como cultivo de cobertura. Ambos campos venían de cultivo de soja y también fueron a cultivo de soja. Se tomaron muestras por cada tratamiento en 3 puntos, es decir, con 3 repeticiones, muestras de suelo para determinar agua disponible a 2 metros, hasta 2 metros de profundidad. Esto lo hicimos... Bueno, acá se ven, esta foto es del Google Earth del año pasado, justamente donde se pueden ver los lotes de ensayo. En el primer campo, esta franja corresponde a lo que es el testigo, acá estaba sembrado el cultivo de cobertura. En el otro campo, este fue el lote testigo y este fue el lote con cultivos de cobertura. Acá hicimos, como les dije, 3 puntos de muestreo, y acá también en cada tratamiento. Como les mencioné, hicimos seguimiento de humedad del suelo,
determinamos agua por método gravimétrico, con un barreno hidráulico, y en 3 momentos. Hicimos a la siembra del centeno, al momento de secado y al momento de fecha de siembra del cultivo posterior. También determinamos materia seca del cultivo de cobertura. Calculamos también a través de datos que teníamos de precipitación lo que fue eficiencia de uso de agua del cultivo. Cabe aclarar, y que va a ser razón del análisis, que hubo un desfasaje en la fecha de siembra del centeno entre un campo y otro. Esa diferencia fue de 18 días. Ya vamos a ver qué implicancia tuvo eso. Bueno, acá vemos un gráfico en donde en esta ordenada tenemos las precipitaciones mensuales que se dio desde la fecha de inicio de la siembra del cultivo al momento del secado y al momento de siembra del cultivo posterior. Entre siembra y secado llovieron 61 milímetros. En los 2 campos, como pueden ver, arrancaron con valores bastante parecidos de agua útil en el perfil hasta 2 metros, del orden de 200 a 240 milímetros. En el caso del primer establecimiento A, hubo una diferencia en lo que es disponibilidad de agua entre el ensayo testigo y el ensayo y el lote fue cultivo de cobertura. Esa brecha, por supuesto, se amplió al momento de secado. Fíjense que hay una diferencia del orden de 130 milímetros de agua entre lo que es el testigo y el cultivo de cobertura. Posteriormente, en la primavera, hubo una buena recarga del perfil. Buenas precipitaciones, que de todas maneras esta distribución cambia de año a año, pero el promedio entre los 3 meses fue medianamente el promedio histórico de la zona. Y fíjense cómo al momento de siembra del cultivo de soja, los valores de humedad de suelo son muy parecidos y no dan diferencias estadísticamente significativas. La misma tendencia ocurrió en el otro establecimiento. Acá arrancamos ya con valores muy parecidos de agua útil. Acá, lo mismo, las diferencias se marcan, obviamente, por el consumo del cultivo de cobertura, y aquí ya las diferencias no existen. Lo que sí se ve claramente es la recuperación diferencial del perfil entre secado del cultivo y siembra. Esto nosotros lo podemos medir a lo mejor como eficiencia en lo que es captación y conservación del agua en el suelo. En los 2 casos del testigo, la eficiencia de captación y acumulación de agua fue del orden del 40 y el 60% respectivamente. En el caso del tratamiento con cultivo de cobertura, nosotros llegamos a eficiencia del orden del 90-92%. Creo que esto se puede explicar en función de esto. Esta es la condición de suelo al momento el intervalo entre secado y siembra, en tratamientos testigos, y esta fue la condición superficial en el caso de cultivo de cobertura. Vamos a analizar un poquito lo que pasó en la dinámica de suelo o de recarga del perfil hasta 2 metros. Es decir, nosotros estamos muestras, como dijimos, muestras cada 20 centímetros. Fíjense la condición inicial en establecimiento A y en el B, es donde sembró el centeno más temprano, fue en el 11 de mayo del 2015, en la medición fue el 19. Los 2 perfiles, acá tenemos, acá se muestra lo que es contenido total de agua hasta 2 metros, cada 20 centímetros. Estas líneas marcan las constantes hídricas en los 2 suelos, es decir, punto de marchitez permanente y capacidad de campo. Como ven acá, los contenidos son muy parecidos. Aquí están los 42 milímetros de diferencia entre el tratamiento testigo y el cultivo de cobertura,
En el otro campo los valores eran muy similares. Bueno, como ven, arrancamos en una situación muy parecida. Al momento de secado, fíjense cómo se amplía la brecha y es homogénea. Es decir, las raíces exploran todo el perfil hasta 2 metros y se marcan las diferencias claras en contenido de agua. Y esto, por eso les mencioné la diferencia de fecha. Acá la producción de materia seca, en este caso del centeno, fue del orden de 4.200 kilos de materia seca. Aquí fue mucho menor, fue de 2.700 kilos. Y fíjense cómo acá, a partir del 1,60 m, prácticamente las curvas se unen, por lo tanto, eso indica que acá no hubo extracción de agua por parte del cultivo. El costo total hídrico de la producción del centeno fue, entre consumo de agua del perfil sumada a las precipitaciones, del orden de 214 milímetros. Fue muy parecida en los dos casos, pero como dije, con producciones muy diferentes de materia seca. ¿Cómo se ve el perfil al momento de la siembra del cultivo de soja? En este caso acá las curvas son muy parecidas en el contenido y a partir del 1,20 m ven que se separan, es decir que acá en profundidad todavía el suelo se encuentra un poquito más seco en el tratamiento con cultivo de cobertura en establecimiento A. De todas maneras, esa diferencia vimos que no supera los 17 milímetros. Y acá en el caso del B, donde la siembra de centeno fue posterior, la recuperación del perfil hasta los 2 metros es completa. Bueno, en esta tabla se ven, acá están fechas de siembra, secado, producción de materia seca y diferencias de eficiencia en uso de agua en cada uno de los dos establecimientos. Como les dije, el consumo total de agua fue muy parecido y eso marca una clara diferencia en lo que es eficiencia de uso de agua. La siembra más temprana produjeron más materia seca con igual costo hídrico. Y en definitiva, en ambos casos, por ese gran diferencial de recuperación de agua en el perfil, llegamos al momento de la siembra con el mismo contenido de agua, tanto en el testigo como en el lote con cultivo de cobertura. Bueno, acá mostramos una gráfica. Bueno, ¿qué pasa después? ¿Qué pasó durante la siembra y desarrollo del cultivo posterior, que es la soja? Acá estamos arrancando en este momento de siembra, que fue a mediados de diciembre. Fíjense que las curvas de contenido hídrico son muy similares, llegamos a valores finales muy parecidos. Y si lo vemos y si lo analizamos dentro del perfil, bueno, acá tenemos el contenido de agua en medición en el medio del ciclo de la soja, que fue a comienzos de R6. Las curvas son muy semejantes. Acá prácticamente ya se nota la recuperación del perfil hasta el 1,60 m y llegado el final de la campaña, ya la última medición que hicimos en julio, las dos curvas son exactamente iguales. Acá lo que quiero también marcar es que estas precipitaciones, que fueron bastante abundantes, no fueron muy intensas, fueron nada más que 2 precipitaciones, uno a fines de octubre, que fue un solo evento que cayó mitad el 31 de octubre y mitad el 1 de noviembre, y 2 lluvias importantes de 30 y 40 milímetros. Hay que decir que no hubo lluvias muy intensas. Y acá tampoco, acá tuvimos gran precipitaciones, pero fueron muchas tormentas en general, baja intensidad. Es decir, ese año no hubo escurrimientos importantes en la cuenca. Yo entiendo que posiblemente si hubiera tenido lluvias importantes, como fue la campaña anterior,
esa condición diferencial del suelo hubiera marcado diferencias más notorias en lo que es dinámica de agua en los dos tratamientos. Bueno, ¿qué concluimos a priori a través de este ensayo? Bueno, evidentemente el tratamiento de cobertura mostró una mayor eficiencia, nos asombró, está bien, es el primer año de información que tenemos, de datos que tenemos, una mucha mayor eficiencia en lo que es captación y conservación de agua en el suelo, en la etapa entre siembra, entre secado del cultivo de cobertura y la siembra del cultivo estival, que evidentemente en esa zona es el más importante. La incorporación del cultivo de cobertura no nos afectó, por lo menos este año, la oferta hídrica del cultivo estival. Los rendimientos de soja fueron muy similares, una diferencia del 2%, no hubo diferencia alguna. Y sí notamos una diferencia muy grande en lo que es producción de materia seca entre fechas de siembra. Bueno, creo que eso es el concepto viejo que hemos tenido siempre cuando se hacía ganadería en el norte de Córdoba. La caída exponencial de la producción de materia seca en función de la fecha de siembra. Y acá, bueno, eso realmente se expresó muy bien. Y bueno, finalmente vemos que por lo menos la utilización de cultivo de cobertura puede ser una alternativa viable. La idea es que este ensayo sea de mediano y largo plazo, así que ahora continuamos con una segunda campaña, y la idea es tomar parámetros físicos y químicos para que nos permitan entender los cambios que se pueden generar en los dos tratamientos, ¿no? Como pueden ser medir infiltración y materia orgánica particulada. Bueno, eso es todo. Bueno, espero que les haya sido útil. Buenísimo, Gustavo, muchas gracias. Antes de empezar el espacio de preguntas, les voy a pedir al resto de los participantes que nos hagan un breve comentario de cómo vivieron la experiencia, qué les pareció. 2 palabras, cortito y el pie, cada uno. Empezamos por las damas. Hola, buen día. Yo a nivel desde la facultad nos aprovechamos muchísimo esta oportunidad como intercambio de crecimiento en las líneas de investigación. Nos parece un tema muy importante y una opción concreta y clara de obtener datos de campo, no en parcelas, que permitan evaluar esta dinámica. Como dijo Gustavo, fueron una campaña solamente, lo importante es ahora seguir, así que agradecemos, nos parece muy valioso la participación, productores y la facultad. Buenos días sería. Por mi parte, sí, o sea, yo empecé este proyecto como estudiante, me recibí en medio y la verdad como forma de insertarme y de conocer, por lo menos tratar con gente de campo, con cosas así que no tenía esa experiencia, la verdad es muy útil y sí siempre remarcar eso, la unión entre la universidad y el medio. Bueno, buenos días. Sí, yo también tengo una situación como Lucas. Estoy como estudiante en esta parte de investigación. Ante todo, quiero agradecer a la cátedra y a la regional de Presi de Altagracias por querer hacer esta investigación que a nivel como estudiante nos sirve un montón y bueno, y es de muy buena importancia y que se pueda difundir hacia todos. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora le vamos a dar un espacio de preguntas. Simplemente quería remarcar esta interacción que la verdad que termina con un trabajo concreto, resultados concretos buenos a campo y generados por trabajo en equipo. Vamos con las preguntas. Acá tenemos la primera. Vayan pensando. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero felicitaciones por el trabajo. Y te quería hacer una consulta. En el testigo veo como que hay una pérdida importante entre la siembra y el secado del cultivo de cobertura. En el testigo hay una pérdida más que nada por evaporación. Lo ponemos. Pues en los dos sitios pasa lo mismo. Acá, bueno, sí. Me decís vos que hay una pérdida importante. Del contenido hídrico en el testigo. ¿Aquí? En los dos sitios. A ver, para que ya te digo.
Sí. Vamos a los originales. Aquí Claro, te referís esa vos, caída ¿eh? de la curva azul sería. Sí, sí, pasamos... Bueno, este es una... Acá, bueno, se hizo control de barbecho, ¿no? Sí. Se hizo control otoñal de barbecho. Y Aún así se pierde esa cantidad de agua. aún ahí se pierde esa cantidad de agua. Claro, perfecto. Por eso, digamos, eso coincide un poco con los trabajos, entre otros, de Rodolfo Gil, en zonas de mayor temperatura, como puede ser Chaco, donde vemos que el agua se pierde igual. Entonces, bueno, tratar de utilizarla en lo que es producción de materia seca, ¿no? Bueno, y posteriormente ves que una recuperación mayor en el Sí. que tenía cultivo de cobertura, ¿no? Así es. Hasta la siembra. Y después durante el cultivo no ves No. efectos muy notorios en favor No se ven del- efectos muy notorios. No, o sea, siempre queda por debajo, pareciera. El cultivo de cobertura, un poquito. Sí, un poquito por debajo. En realidad, bueno, no hemos analizado un poco el porqué de eso. Ya les digo, los resultados de rendimiento han sido iguales, ¿no? Eso te iba a preguntar. Entonces vos se lo atribuirías a que no hay un beneficio en pérdida evaporativa en el cultivo de cobertura, en el cultivo que está sobre el cultivo de cobertura, ni tampoco hay pérdidas por escurrimiento en el testigo significativas como para que se copien bastante las dinámicas. No tenemos años suficientes, digamos, es un solo año y Sí, no sí, tengo sí, información no, como para este es un decirte. año encima. Lo cierto es que esta diferencia existe. Claro, no. Pero a mí me parece Como que les esa comenté, fue un año donde hubo muchas precipitaciones. Claro. De hecho, arrancamos con una recarga muy importante del perfil, teníamos 240 minutos de agua útil. Y realmente durante el ciclo del cultivo llovió bastante bien. Y con una característica, que fueron lluvias tranquilas. Nosotros tenemos medido con pendientes de este tipo, tenemos cuencas aforadas que estamos midiendo con lluvias de este tipo, en rotaciones de muy buena cobertura. Estamos hablando de cultivo de cobertura, soja y maíz, pérdidas de agua en lluvias intensas del orden del 30 o al 40%. Incluso, ya le digo, lotes con cultivo de cobertura. El año pasado tuvimos, en la campaña 14-15, tuvimos 2 lluvias con coeficientes de escorrentía del orden del 40% y 50%. Eso se puede dar en cualquier año. Entonces, es muy importante tener esta diferencia a nivel superficial en una situación y otra. Así que yo creo que es importante, por supuesto. Esto también nos permite generar una porosidad y unas condiciones físicas de suelo que entiendo que van a mejorar año tras año la eficiencia de captación y conservación de agua. Es cierto, tenés razón, este año no se expresó. Eso no se expresó. Sí, cómo no. Buen día. Buen día. Una consultita. ¿El cultivo de cobertura, en qué estadio lo secaron y Perdón, cómo lo eso decidieron? No lo mencioné. Se secó a altura en el estado fenológico de espiga embuchada. ¿Y por qué tomaron esa decisión? No, simplemente es decir, como la idea era maximizar la producción de materia seca, pero tratando de no comprometer la condición, digamos, la recuperación del perfil a la siembra, consideramos que es el momento más apropiado, ¿no? Con esa idea fundamentalmente, ¿no es cierto?, de maximizar el efecto que tiene el cultivo de cobertura en lo que es producción de materia seca versus consumo, ¿no? Buen día, Gustavo. Sí. Por aquí. Llegué un poquito tarde y no pude escuchar cuál fue el antecesor al centeno. En los dos casos fue soja, es decir, vino de soja y fue a soja. Bien, porque me llamó la atención los valores de eficiencia de barbecho, digamos sobre el barbecho mismo, que comentaste un 40%. Desde secado a siembra Claro. del cultivo. Exacto, en el periodo de recarga. Me parecieron valores altos, teniendo en cuenta que era un barbecho, y la pregunta iba si habían cuantificado la cobertura de ese rastrojo de soja o cuánto rindió esa soja.
Rendimientos, fue un año, el año anterior fue muy bueno. Tuvimos rendimientos que estuvieron cercanos a del orden de 35, 37 quintales de soja, creo, en los dos campos. Por lo tanto, y acá se puede ver, esta es la cobertura que había en el periodo de recarga, es decir, una cobertura bastante interesante, de todas maneras diferente a esto. Y lo que sí, como decía, no sé si vos llegaste, pero nos sorprendió la diferencia de eficiencia, es decir, tener una eficiencia del 90% me pareció algo realmente notable. Y bueno, fueron los que dieron los números, ¿no? Gustavo, perdón, pero quiero agregar que entre el secado y la siembra del cultivo de soja, un lote estaba con el 100% por el secado del cultivo de cobertura y el otro había quedado con el cultivo anterior. Entonces, básicamente, esa es la diferencia, el volumen de cobertura que quedó en la cantidad, porque por ahí los porcentajes son similares, pero en calidad y en cantidad es diferente. Y como se midió justo después del centeno o el trigo, esa es la diferencia que puede haber inferido mucho en la mejor eficiencia, incluso en la no pérdida de agua del testigo. En nuestras zonas esos valores de eficiencia normalmente no se dan por las lluvias tardías, por eso que hasta incluso puede parecer elevado, pero este año, como dice Gustavo, solo esta campaña dieron esos valores altos. Vamos con otra pregunta. Sí, ¿qué variedad de centeno se usó? Y si hubo mucha diferencia, digamos, hubo el segundo caso que se tardó más en la siembra del centeno, en el desarrollo de la planta. Es decir, notaron demasiada diferencia en el volumen de rastrojo. Sí, bueno, la primera pregunta lamentablemente no la podemos contestar. Don Enrique. ¿Don Enrique fue? Sí. Bien, sí, porque no tenía esa información. Don Enrique, sí, fue notable el desarrollo y bueno, y ahí está la producción de la diferencia, son 2.700 kilos contra 4.200, ¿no? Sí, fue notable. Ahí se sembraron del orden de 50 kilos que reflejado en semillas por metro anduvieron los 350 semillas por metro. Eso fue la densidad de siembra. En general no hay mucha diferencia. Nosotros este año sembramos 30 kilos, el año pasado sembramos 40, 45. No notamos mucha diferencia en kilos de semilla del volumen final. No, sí. Sí, es más que suficiente. Sí. Es cierto. Gustavo, buen día. Acá. Por acá. Sí. La consulta viene si tienen medido la pérdida por evaporación en los barbechos, pero sobre rastrojo de maíz. Acá veo, digamos, que se perdió agua en el tratamiento de testigo sobre un rastrojo de soja. Sí. ¿Tienen los valores en alguna otra situación, pero con rastrojo de maíz? Cecilia. En otro ensayo hubo dos casos. El primer año que el centeno fue muy ralo porque no hubo casi lluvias, la pérdida fue también cerca de un 30, un 40% mínimo de lo que había del agua inicial, pérdida, ni siquiera hubo ganancia. Y el segundo año, donde el centeno fue bueno, bajaron con una mediana cobertura de maíz a un 15-20% sobre maíz. ¿Y sobre maíz solo, rastrojo de maíz era la pregunta, o centeno sobre maíz? Claro, pero solo rastrojo de maíz no tenemos datos, ¿verdad? ¿Cuánto pierde un barbecho? Sí. A ver, cuando comparamos testigo contra sin centeno contra centeno, las diferencias son más o menos de un 20% en el caso de que haya habido buen centeno, y si no estuvo buen centeno, ahí estamos cerca del 40-50% de diferencia. Sí. No, si hay pérdida, decís, durante el ciclo del barbecho, la cobertura del maíz lo que te impide justamente es evaporación, entonces hay menos pérdida que con rastrojo de soja. Si esa es la pregunta, hay menos pérdida con rastrojo de maíz, siempre y cuando la cobertura del centeno sea buena, si no son más o menos equiparables.
Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Hubo diferencias en el control de malezas en la parcela testigo contra la que tenía el centeno? ¿O si hubo vicia? No sé qué hubo, si hubo vicia también. No, hubo únicamente centeno. No, el control de maleza fue bueno, digamos, se hizo un buen control de maleza, sí que en los dos casos el periodo de recuperación de agua en el suelo encontró los dos lotes limpios. Por supuesto, la dinámica de maleza fue muy diferente en el cultivo de cobertura con respecto al testigo, ¿no? Sí obligó a hacer un control diferencial entre tratamientos, ¿no? ¿Usaron fertilizante? No se usó fertilizante. ¿Ni a la siembra tampoco? A la siembra del centeno no. Durante el ciclo de centeno no hubo aplicación de ningún tipo de fertilizante. Son suelos que tienen buena disponibilidad de fósforo. Pero bueno, nitrógeno no se aplicó. ¿No midieron nitrato tampoco? No medimos nitrato. Está bien. Bueno, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más? Sí. No, si no habían tomado, pero me di cuenta después que no lo siguieron, temperatura de suelo entre testigo o amplitud térmica que había a posteriori en el verano, pero no veo que no lo siguieron. No hemos medido. Porque es interesante eso también. La actividad microbiana cambia totalmente en cultivo de cobertura por la amplitud térmica. Sí, cierto. No tenemos. Está bueno para agregarlo si lo siguen. Datos de ese tipo. Lo que, digamos, sí, por último, si quería marcar que si ustedes observan, la siembra de soja fue en diciembre. Es decir, y con un año, con un noviembre muy lluvioso. Es difícil hacer siembras con los promedios normales de precipitación. Es difícil hacer siembras en noviembre si uno sale de un cultivo de cobertura, sobre todo si se plantan un poquito las lluvias, porque el consumo no es menor. Digamos, no es la pregunta, pero en esos ambientes hay que pensar, yo diría con mayor seguridad, siembra sea de maíz, que es la fecha normal de siembra en esa zona, la más apropiada es primera quincena de diciembre, o soja también a partir del mes de diciembre, para permitir la recarga, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, damos por finalizado el taller. De vuelta agradecer a todos los que trabajaron. Bueno, un aplauso.